los dejamos librados a el conocimiento o la experiencia del personal que va a trabajar en la impermeabilización o en la colocación de los materiales. Distribución de los fallos según las acciones. Las variaciones térmicas e higrométricas se llevan casi el 50%, menor corrosión química por lo menos en nuestro medio, que no tenemos niebla salina, lluvia, nieve, viento, un 20-25%, carga y sobrecarga, 13, 16,5, varios 7, 6,5. Si tenemos que tener en cuenta algo importante, son las variaciones térmicas e higrométricas. Yo quería hacer algunas reflexiones sobre este tema y decir que los éxitos se divulgan entre nosotros y los fracasos, los éxitos se divulgan y los fracasos se ocultan. El constructor los cubre o los encubre y no se busca la garantía, sino que pase desapercibido por el cliente. Solamente se conocen los fracasos de gran magnitud que no se pueden disimular. Y aquí un viejo refrán que dice que los arquitectos tapan los errores con mármol y los médicos con tierra. Es un refrán antiguo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las peculiaridades de la industria de la construcción. La construcción tiene un carácter nómade, o sea que se va trasladando por distintos puntos, trabaja sobre productos únicos, es una producción concentrada, a diferencia de los productos en serie como es en la industria automotriz, donde el elemento pasa frente al obrero en una cinta transportadora y este va trabajando sobre el mismo. La construcción también tiene un carácter tradicional, no tiene como una resistencia a los cambios. La mano de obra es poco calificada. Afortunadamente en nuestro medio, en nuestro país, se ha logrado que exigir, digamos, que los obreros que trabajan con gas tengan que rendir exámenes, tengan una habilitación, tengan una matrícula, tengan una responsabilidad sobre lo que hacen. Lo mismo ha ocurrido con la electricidad, digamos, donde hay varias categorías, está el idóneo, el técnico, el ingeniero, y cada uno aborda la obra de acuerdo a su capacitación. Y eso es un error que a veces también cometemos los arquitectos, y es de que asumimos obras que están por encima de nuestra formación o nuestra capacidad, y eso trae problemas. También nuestras obras están a la intemperie, y eso también trae problemas de calidad y de algunas fallas que se producen por efectos de la lluvia, o del viento, o de la nieve. En cuanto a las exigencias de las peculiaridades de la industria de la construcción, las exigencias son escasas por la baja exigencia que tiene el usuario con respecto a la calidad de la vivienda. ¿Qué ocurre? En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, una persona a lo largo de su vida se ha cambiado varias veces de vivienda y ha ido haciendo un aprendizaje y por lo tanto cada vez va exigiendo más. Bueno, en nuestro país las condiciones son distintas, la escasez de vivienda, la escasez de dinero, la falta de planes, hace que la gente no pueda exigir y en muchos casos puede tener una vivienda en toda su vida o ninguna. O sea, lo que no influye en la calidad es el ciclo que no se cumple de adquisición-readquisición. Otro aspecto dice que la calidad está mal definida desde el origen. ¿Cuántas veces vemos un pliego de una especificación para una licitación o lo que sea,
que dice pintura a látex de primera calidad. De primera calidad no es una especificación técnica. Debe decir, tener las características que se deben pedir en un pliego, deben tener elementos técnicos que la puedan separar de otras que no cuentan con esa calificación. Otro tema que hace a la particularidad de la industria de la construcción es de que las responsabilidades son dispersas. Y cuando aparece un problema, ¿quién fue? Yo no fui, y no están bien asignadas las responsabilidades. Y también, por último, existe un escaso grado de precisión en la industria de la construcción. Es habitual que nosotros en una obra aceptemos diferencias de hasta 5 centímetros en la industria de la construcción tradicional, cuando en la industria del pretensado, según estadísticas españolas, puede ser 5, se acepta 5 milímetros contra 5 centímetros. Y nosotros, nuestra forma de encarar las obras, ya tenemos como aceptado el hecho de que, 5 centímetros se arreglan con el reboque y con distintos elementos. Para un poco terminar con este tema de las inversiones que se hacen en la construcción, en las distintas empresas, en las distintas industrias, comparándola con la industria de la construcción, la inversión es muy escasa. Este ingeniero que les nombraba recién, José Calavera, hizo hace unos 20 años una comparativa de la inversión que se hace en distintas industrias. Y él tomó, los valores son muy aproximados porque no pude encontrar el documento de la conferencia de él, pero los recuerdo porque son muy significativos. Entonces, la comparativa que hizo fue, pesando 1 kilo de bikini en esa época, ¿no es cierto? Dice, 1 kilo de bikini cuesta $850. Después siguió 1 kilo de Rolls Royce, $2.500. 1 kilo de Rolex, $17.500. Y aquí viene la sorpresa, 1 kilo de puente cuesta $5. O sea, estamos hablando de que la más cara, un kilogramo de Rolex, cuesta $17.500 contra 1 kilo de puente que cuesta 5. O sea, la industria, las inversiones que se hacen en la industria de la construcción son muy bajas. El punto 2, vamos a conversar un poco, a analizar un poco los 3 actores principales, que son el promotor, el administrador y el usuario. Ambos tienen que ver en el tema nuestro del mantenimiento. Y al hablar del promotor, debemos decir que en algunos casos la indefinición de ciertas características que se deberían manifestar en los folletos o en lo que sea, la indefinición resulta una sospecha respecto a la calidad. O sea, lo que se oculta queda como sospechoso, porque si fueran buenas calificaciones, se deberían exhibir. Y realmente al promotor se le deberían exigir un proyecto completo, donde estén también los detalles constructivos, una memoria descriptiva del proyecto, un pliego de especificaciones técnicas, un libro de obra que tenga la constancia de los controles que se hicieron en la etapa de construcción y un manual de uso y mantenimiento. Yo pienso que en la práctica habitual en nuestro país son muy pocos y contados los casos en los cuales yo he podido ver que tienen el proyecto completo, la memoria descriptiva, el pliego de especificaciones técnicas, el libro de obra y el manual de uso y mantenimiento. En general se obvian estas cosas y lo que viene es solamente un proyecto que en algunos
casos es simplemente el plano municipal y para presentar en la municipalidad y en el colegio de arquitectos, y los otros son faltantes y quedan librados a la buena voluntad de los que van a construir. El administrador cumple un rol importantísimo en el mantenimiento de las viviendas. Debe ser una persona muy experimentada, debe gozar de nuestra confianza, debe ser responsable y con un criterio desarrollado para asumir los desafíos de una tarea que es compleja. El administrador debe poner en marcha el plan, supervisar, evaluar las tareas, controlar, etc. Yo entiendo que el administrador debería tener el curso de formación y motivación para hacerlo, pero también un detalle no menos importante es cuántos edificios administra el administrador. Conozco algunos casos donde puede llegar a 100 o más edificios, entonces se hace muy difícil tener un control del mantenimiento de tantos edificios. Lo ideal sería que tenga uno y que lo controle bien. Y el usuario, el propietario, en general es profano y no tiene la capacidad como para detectar algunos síntomas incipientes de deterioro. Generalmente el usuario no recurre a un especialista hasta que el problema resulta obvio. La reparación es muy costosa o a veces imposible de realizar. El usuario es responsable de informar sobre los síntomas o fallas a tiempo, antes de que ya sea tarde. Y también debe consultar, recuerdo que lo dijo también el arquitecto Sani los otros días, sobre a veces el mal uso o distintos cambios que puede darle al uso de ese edificio o esa vivienda, y él, por lo tanto, es responsable por no haber consultado si se podía hacer o no. Claro que tener un mantenimiento adecuado de un edificio, de una casa, de lo que sea, de un edificio diría, porque en un edificio hay un administrador, hay expensa, y es probable que el tener un adecuado mantenimiento para este edificio requiere un aumento en el costo de las expensas, aunque eso significa a corto plazo un ahorro. Y también se debe concientizar a los usuarios sobre este tema. El plan de mantenimiento, y esta es otra frase que a mí me gustaría que ustedes puedan recordar, que el mantenimiento garantiza la vida útil del edificio. Un plan de mantenimiento debe tener un uso sostenible del edificio, debe tener un monitoreo continuo que vigile el comportamiento de las partes y a su vez debe documentarlo. Debe contener procedimientos normalizados para administrar las acciones de intervención. Debe tener un registro del historial de mantenimiento para cubrir necesidades de conservación, consulta e información. Hace poco me consultaron por un edificio eran unos bloques de 12 departamentos que presentaban una fisura importante vertical. Y bueno, lo primero que yo le solicité a la persona que me llamó es que cuáles eran los antecedentes que tenían del edificio, cuántos años tenía la construcción, eso me lo dijeron, 8 o 10 años, cuándo había aparecido la fisura, esa fisura importante, y si había habido alguna inspección, si había habido alguna reparación, si habían detectado algún problema. Bueno, todo fue negativo, o sea, no tenían ningún dato sobre los antecedentes. Es como si uno va al médico
¿no es cierto?, con una edad determinada, y el médico le pide los antecedentes y no hay ningún tipo de antecedente. Entonces tenemos que ya empezar con otro tipo de tarea mucho más compleja. O sea, tenemos que tener un registro con el historial de mantenimiento para cubrir las necesidades de conservación, consulta e información. La inspección debe tener procedimientos y herramientas de planificación para establecer los ciclos de inspecciones periódicas y realizar esas intervenciones, las intervenciones. Debe disponer de un diagnóstico para informar sobre el grado de deterioro de un elemento y la necesidad de ser reparado o restituido. La planificación del mantenimiento evita gastos innecesarios. La falta de un plan conduce a edificios degradados prematuramente. Aplazar una intervención aumenta los costos directos de una progresión geométrica de 5 veces. También lo explicó el arquitecto San y los otros ideas. A mayor inversión de mantenimiento, menos costosa es la reparación. Y el plan de mantenimiento prácticamente podría ser un traje a medida de acuerdo a cada edificio. El plan de mantenimiento será tan complejo de acuerdo a la complejidad que tiene el edificio. Y luego tenemos que la mantenibilidad es la propiedad que representa el esfuerzo requerido para conservar el normal funcionamiento o para su restitución una vez producida la falla. Un sistema es altamente mantenible cuando el costo de restitución es bajo. Yo voy a mostrar unos gráficos que rescaté de un trabajo de mantenimiento en Costa Rica para unos edificios del Estado, pero lo voy a mostrar rápidamente porque quizás no se adapte, pero es para que podamos ver que tienen una serie de planillas que deben ser llenadas para, por ejemplo, aquí paredes y acabado, nivel de inspeccional, última inspección, motivo de la inspección, grietas, fisuras, suciedad, manchas, en fin, registro de intervenciones de mantenimiento. O sea, todo esto se debe registrar en este historial de construcción para que sea tengamos una verdadera utilidad en el plan de mantenimiento. Habíamos visto recién que si tenemos que controlar algo que tenga una gran incidencia, es el control del proyecto. Los españoles le llaman a eso curarse en salud. En general, el origen del fracaso se da en la etapa de proyecto. Y en la etapa de proyecto se puede visualizar la performance de una construcción sin apelar a la prueba y error. La prueba y error es demasiado costosa. Y a veces se puede repetir una misma solución con el mismo resultado, como decía Einstein. El control de calidad del proyecto, y esta es otra frase que acuñada, el control de calidad del proyecto garantiza la durabilidad. Y nosotros, como arquitectos, deberíamos tener una cajita de herramientas digitales para hacer un autocontrol del proyecto. Porque a veces en obras muy sencillas podemos curarnos en salud buscando qué elementos pueden haber fallado en la etapa de proyecto. Y un proyecto tiene como distintas etapas que no las vamos a ver ahora porque eso lleva tiempo analizar ese tema, pero hay un primer proyecto espacial, un proyecto arquitectónico, un proyecto tecnológico, un metaproyecto abierto como para corregir distintas cosas para llegar
a un proyecto que tenga baja cantidad de errores, que eso se traduce en fallas menores y requieran menor mantenimiento. Y hay una serie de herramientas que pueden ser útiles para la gestión de calidad, que son accesibles, y una es el listado de chequeo, que ayuda a la creatividad gracias a los efectos de asociación de ideas, el diagrama de Ishikawa o de Espina-Pez, el diagrama causa-efecto, el árbol de defectos, son todos elementos que si uno los trabaja con paciencia y con conocimiento, y ahora que, digamos, tenemos la gran facilidad de acceder al conocimiento a través de las computadoras, de Internet, vale la pena invertir tiempo en el control de calidad del proyecto. El proyecto significa anticiparse a las fallas antes de que aparezcan. Es un instrumento para la prevención de patologías. Y algo muy importante es que implica la determinación de la esperanza de vida útil. O sea, el proyecto implica la determinación de la esperanza de vida útil. La calidad de un edificio es la capacidad de responder a la serie de exigencias que han determinado su concepción, ISO 8402, y está ligado al éxito de cada una de las fases del proyecto de construcción. O sea, lo voy a repetir, la calidad de un edificio es la capacidad de responder a la serie de exigencias que se han determinado en su concepción, y está ligado al éxito de cada una de las fases del proyecto y construcción. La calidad es la propensión de sus partes a mantener por un periodo definido su propia integridad y desenvolver correctamente las funciones establecidas. Cada parte del edificio está expuesto a fenómenos de degradación. La respuesta del mismo indica la frecuencia de las intervenciones para el mantenimiento o sustitución. La durabilidad es la capacidad de resistir al nivel de exposición de los agentes degradantes. Y al igual que un ser vivo, depende de los cuidados, no solo en la gestación del proyecto, sino durante el crecimiento, la construcción, y luego durante el resto de vida útil, que es el mantenimiento. La obra envejece con el paso del tiempo en un proceso continuo de degradación de los materiales, como nosotros, digamos. También envejecemos y tenemos problemas. Si el proyecto es complejo, los problemas se multiplican. Yo no sé si en este momento ustedes quieren hacer alguna pregunta o podemos esperar al final como para que anoten y podemos contestar todas las preguntas o inquietudes que tengan. El cuarto punto dice inquilino propietario. El propietario desprotegido. Hace unos 15 años el gobierno sacó un plan de créditos para construcción de viviendas que le llamó el inquilino propietario, o sea, que el que podía adquirir una vivienda, en vez de pagar un alquiler, pagaba la vivienda, o sea que el monto de la erogación del crédito guardaba relación con el precio de un alquiler. Me pareció muy interesante el tema, como que se debería hacer un aporte al inquilino para el momento de la elección de una vivienda, porque la compra de una vivienda en nuestro país exige a quien la va a adquirir un costo muy importante, y al elegir la vivienda
debe saber qué es lo que va a recibir a cambio de ese dinero. Entonces, yo pregunto, ¿cómo elegir una vivienda? ¿La compra es una cuestión de suerte o hay otros elementos que puede tener quien adquiere la vivienda? ¿Con qué elementos la va a adquirir? En general, poco se conoce cuando se compra una vivienda, no tiene garantías y en poco tiempo van a aparecer fallas prematuras. La adquisición para este bien tan esperado por la familia debe brindar confort y calidad de vida. Y es inconcebible que quien va a comprar una vivienda solamente pueda conocer algunos datos como la superficie, la distribución, la ubicación, etc. La elección entre diferentes ofertas para el común de la gente debería tener parámetros objetivos para realizar una evaluación de acuerdo a sus necesidades. Entiendo que se debe brindar una asistencia a la comunidad aportando herramientas útiles para hacer una elección acertada sin tantos riesgos e incertidumbres. Este plan de crédito inquilino propietario, no recuerdo si se llevó a cabo o no se llevó a cabo, pero en ese momento yo era docente de la Facultad de Arquitectura en una cátedra electiva junto con el arquitecto Rosendo Danta, que lamentablemente por el COVID falleció hace aproximadamente un mes, y ofrecimos al decano de ese momento hacer un instructivo, tener charlas en algún CPC con los potenciales tomadores de esos créditos del inquilino propietario, en la cual podríamos darles estos elementos como para que ellos al momento de elegir, ya que el gobierno había propuesto para que distintas empresas se anotaran y desarrollaran proyectos accesibles a este tipo de crédito por estos montos que se daban. Entonces, frente a esa dicotomía de qué empresa o qué tipología de vivienda elegir, nos dábamos cuenta que el propietario, el posible comprador, estaba desprotegido porque no tenía cómo poder evaluar las diferencias entre una tipología y otra, y también cuál podía brindar mejor confort y una durabilidad respecto a los materiales y condiciones que ofrecía esa vivienda. Entiendo que en este momento la universidad, los colegios profesionales, los municipios agrupados quizás podrían encarar algún tipo de acción como para que quien va a comprar una vivienda pueda ser asistido de alguna forma. Es complejo, requiere tiempo, requiere inversión, pero en algunos países se ha hecho. Una de las características que se debe buscar es la calidad de uso, o sea, analizar la potencialidad de uso de esa vivienda y también cuál es el máximo nivel de prestación. La calidad debe estar definida, se debe definirla, producirla, comprobarla, demostrarla y documentarla. O sea, la calidad debe estar definida, producida, comprobada, demostrada y documentada. La calidad debe brindar una mejora en la calidad de vida del usuario. Y ahí viene otro ejemplo. Yo fui a hacer el curso de especialización en el Instituto Torroja en el año 85, previamente lo habían hecho el arquitecto Celso Pisi en el año 78, creo fue, yo fui en el 85,
Y realmente yo estoy aquí y pude ir a estudiar motivado, digamos, por el arquitecto Pizzi, digamos, que fue quien generó la semilla en nuestro medio dando cursos. Me acuerdo, había dado un curso en uno de los centros culturales de Nueva Córdoba, creo, no, de Barrio General Paz. Allí dio un curso al cual yo asistí y realmente me motivó porque introdujo una temática que en la facultad yo no la desconocía y bueno, fue muy atractivo toda la propuesta que él hizo, que me motivó a mí a buscar la forma de poder hacer este curso que se hacía cada 3 años en este Instituto de Investigación de España. Se hacía cada 3 años y era para 30 arquitectos e ingenieros latinoamericanos. Allí nos llevaron dentro del programa del curso a Barcelona para unos días antes de Semana Santa, ya que se iba a dar el primer congreso español de patología y control de calidad de la construcción en Barcelona. Y de paso había una feria muy importante que se celebra allí de la construcción en un predio de ferias y exposiciones muy conocido de los años 30. Y allí había distintas instituciones y empresas que tenían un stand para sus productos. Bueno, yo me llegué hasta uno que es del Instituto Técnico de Cataluña, que es un instituto privado de mucho prestigio, y que habían desarrollado un programa que me pareció excelente y lamentablemente no lo pude seguir, ni tampoco pude conseguir si esto se está dando o no. Pero de todos modos está en la temática esta y el programa se llamaba Qualitec. Y el Qualitec era la Q de cualidad y el TEC del Instituto Técnico, y TEC del Instituto Técnico de la Construcción. Había sido creado por sus patrocinadores, eran organizaciones empresariales, colegios profesionales y universidades. Bueno, en este programa se asigna la Q de calidad de acuerdo a la valoración que surja del análisis de los distintos aspectos que la conforman. O sea, características técnicas, funcionales de equipamiento, de confort térmico, de durabilidad. O sea, a cada vivienda se le asigna un valor 0 de Q como nulo, o sea, cuando no tiene ninguna calidad, y 4 Q como máxima calidad. El sistema tiene que ver con la localización, servicio, equipamiento, infraestructura. Son todos los elementos que se van valorando a la hora de hacer este proyecto, este plan, que tiene un instructivo que se le ofrece al comprador y otro que es el del oferente. El oferente debe entregar un proyecto completo, una memoria descriptiva, un pliego de especificaciones técnicas, un libro de obra con constancia, lo mismo que en el otro, manual de uso y mantenimiento. Y el indicador Q brinda informaciones imparciales sobre la construcción, que permiten transparentar la relación promotor, constructor, usuario. Este instituto técnico avala los resultados y no puede ser sospechado en ningún momento de imparcial. Mediante el sistema ITEC se consigue una comunicación más franca y transparente, ausente de motivos de suspicacia. Y al usuario le permite conocer con lenguaje claro aspectos no evidentes de la construcción. Por ejemplo, características técnicas sobre provisión de agua caliente, instalación de equipamiento para cocina,
calefacción, confort térmico, ascensores. Bueno, y aquí entonces el ITEC lo que hace es calificar a cada construcción para que el usuario, que es profano en este tema, se le puedan aportar todos los datos para que no tenga sorpresas al momento de adquirir una vivienda. Por ejemplo, que se encuentre con que la cantidad de agua no es la suficiente, con que no tiene las conexiones o los desagües para conectar el lavavajillas, o que las habitaciones aquí en nuestra región den al sur y que nunca va a tener asoleamiento. O sea, se hace digamos, un informe exhaustivo controlando todo lo que se puede controlar en este proyecto para que el usuario pueda hacer una compra sabiendo lo que está adquiriendo y sin sorpresa. También hay otro dato, y es de que el promotor, al aceptar participar y que su empresa tenga el monitoreo y el análisis y la investigación por parte del ITEC, ese promotor muestra una voluntad de informar sobre lo que produce de forma objetiva, y no hay digamos, sospecha de ocultamiento de datos. Aquí les muestro solamente el folleto que yo recogí en ese momento. El de la izquierda está en catalán, uno es del productor y otro el del usuario. Y bueno, aquí está un modelo de unas planillas donde va hablando de cuando tiene 0 Q es cuando no cumple con nada, 1 Q, 2 Q, 3 Q, 4 Q, y se van evaluando los distintos elementos: agua caliente, instalación, protección del sol, equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces el instituto va calificando cada una de las cosas. Cuando el interesado de una propiedad se ha informado muy bien y sabe lo que tiene que preguntar y sabe lo que tiene que decidir. Aquí están unas cartillas que se llenan por cada una de las propiedades. Bueno, vamos a hacer un parar 5 minutos y después seguimos. Y no se olviden de anotar algunas preguntas si tienen. Arquitecto Sani, no sé si tiene algún comentario para hacer, lo veo ahí por el monitor. Hola Dante, muy interesante todo. Primero me quedé reenganchado y sorprendido con el dato de Calavera del costo por peso de las distintas cosas. Es gracioso y es triste, ¿no? El de los $5 por kilo de puente y los 17.000 por kilo de Rolex. No, y lo que quería comentar vos recién hablabas del programa este de inquilino a propietario. A nosotros nos tocó trabajar desde la consultora, convocados por la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la provincia, haciendo una evaluación de proyectos, una comparativa. Armamos unas tablas en donde estaban distintos rubros y las distintas obras. Y 20 años después de eso, yo hago un mea culpa de que podría haber sido mucho más completo nuestro informe o nuestra comparativa, porque estaba pensando que, por ejemplo, no discriminábamos cantidad de unidades o cantidad de departamentos según la orientación en cada complejo que se proponía, a los efectos de ver, por ejemplo, el confort térmico, ¿no es cierto? Aislaciones de las envolventes verticales, de las paredes. De decir, a ver, tantos departamentos, tal porcentaje de departamentos sobre el total dan al norte y están calificados con tanto en cuanto a confort térmico, tantos dan al oeste, tantos al sur. No hicimos esa discriminación. Tal vez, Dante, porque hace 20 años atrás no teníamos tanta conciencia, y reitero esto, hago un mea culpa, creo que fue un error nuestro en ese momento.
no teníamos tanta conciencia del tema de sustentabilidad como tenemos hoy, ¿no es cierto? Probablemente si me tocara hacerlo hoy, lo encararíamos poniendo mucho el acento, mucho más fuerte en ese tema de lo que lo hicimos en ese momento. Eso nada más. Bueno, gracias. Y cortamos 5 minutos y seguimos. No sé cómo se hace con esto, pero Eh, yo quedo en mu- espera. Mutea el micrófono tuyo, Dante, No sé y cómo se hace. Sabés ah, que si moves el mouse en la pantalla te debe aparecer abajo una banda negra. no. ¿No te aparece? Moviendo el mouse, ¿no te aparece una banda abajo que tiene el símbolo de un micrófono y tachado? Sí, sí, una diagonal. Sí, dice Sí. desactivar audio. No, no dice nada, por eso. Ah, Luis Pérez Bueno, no lo está por dejamos ahí al así, lado. total. Bueno, Lo dejamos abierto, por mí no hay sí, no hay problema. problema, no hay problema. No hay problema, listos. Dale, nos vemos en En cinco 5. minutos volvemos. Dale.
Bien, ya pasaron 5 minutos y vamos a ver un par de obras con ejemplo de mantenimiento cero, dice. Este es el Hospital Misericordia, que se construyó en los años 30 para atender a los vecinos del barrio. Esta intervención fue del año 89-90, o sea, han pasado 20, 22 años, y tenían numerosos problemas. Por ejemplo, ahí tendremos ingreso de agua en las chimeneas esas. Ahí vamos a poder ver en esta, apreciar cómo se estaba deteriorando todo el edificio, que pasaba el agua, ¿no es cierto?, al interior. Simplemente decirle que en esa parte creo que eran los dormitorios de los médicos de guardia. Y en esta fotografía podemos ver el sistema constructivo, que era con cabreadas y vigas y tirantes en el otro sentido, con ladrillos tomados, con la junta tomada, seguramente una carpeta de hormigón y arriba la teja. Y probablemente el peso superaba las posibilidades de recibir las cargas de estas cabreadas que se habían fisurado, se habían roto. A ver si puedo ver en otra. Ahí podemos ver en esa fotografía el tensor roto a la altura de la vertical esta que está trabajando con presión. La carga estaba superando las posibilidades de absorber las cargas de la cabreada y le faltaba una diagonal para el refuerzo que trabajara la compresión, y al flexionar las cabreadas por la carga excesiva, se encontraron con un punto rígido, un puntal, digamos, una mampostería que impidió que se siguiera flexionando, porque es probable que si esto podía seguir flexionándose, bueno, iba a seguir generando problemas también de pasos de agua, aunque uno ve la cubierta en general que se la ve bien, ¿no es cierto? Pero entonces lo que hubo que hacer, ahí participó un arquitecto, ingeniero José Luis Gómez. Él fue quien tuvo los cálculos y desarrolló el refuerzo, y se reemplazaron los tensores, que eran 2 vigas importantes de pinotea, se reemplazaron por esta caja con registro y con bulones, con varilla roscada, con tuercas que reemplazaban a los tensores. Hay un detalle importante para aportar, y es de que en esa oportunidad, cuando pudimos acceder a la cámara esta que se ve por encima del cielo raso, sacamos 5 contenedores de excremento de palomas. O sea, al no tener nada de mantenimiento, tampoco tenía previsto de que
O sea, en el proyecto no había una protección para que los pájaros ingresaran a esa cámara, y fueron ingresando, 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 y se fueron quedando, y fueron miles las palomas, y repito, pudimos sacar 5 contenedores de excremento de paloma. Bueno, se reparó todo, se dejó muy bien. A ver si hay... Bueno, no se ve una diapositiva, no la he pasado, donde se ve que los cielos rasos también se habían flexionado, tenían metal desplegado, el hierro se había oxidado, y también corría riesgo de que se cayeran los cielos rasos, no quizás el techo, pero sí los cielos rasos. Bueno, yo tuve contacto con esto, ahora, no sé, fue en el mes de agosto, 3 o 5 de agosto, escuché por radio que había habido un derrumbe en el Hospital Misericordia. Bueno, felizmente no fue en el lugar que yo tuve que reparar, sino que en otra ala del edificio, y vean ustedes que el colapso fue total. O sea, felizmente se dio en una hora en la cual no había, creo que 2, 3 de la mañana, que no había personal del hospital, ni tampoco había pacientes que andaban por ahí. Fue de una magnitud muy importante esto, y digamos, si buscamos la causa, es la falta de mantenimiento, porque si hubiera habido un mantenimiento preventivo, se podía haber detectado estas fallas que tenía las cabreadas y los cielos rasos y las tejas. La verdad que requería de una intervención más importante. Se hizo lo mínimo, o sea, que reforzar las cabreadas y cambiar el cielo raso, que se lo hizo con el sistema Durlo, ¿cierto? Pero bueno, a veces las intervenciones no se hacen de la forma que corresponde por falta de dinero, ¿cierto? Eso en general afecta mucho el mantenimiento y el reemplazo de ciertos elementos de la obra. Yo escuché por radio a uno de las personas que trabajan en mantenimiento, y el periodista le preguntaba, ¿y qué mantenimiento le hace? Y ninguno. O sea, cuando se rompe una canilla, la reparan, le cambian el cuerito, la cambian. Pero mantenimiento como se debe hacer y como se debe exigir y registrar, ¿no es cierto?, no existe. O sea, eso es mantenimiento cero. Las consecuencias están a la vista, el colapso. Este es otro caso que les quería mostrar, y es de una estancia. A ver si hay alguna foto por aquí para mostrar. Ahí está. No, pero... Bueno, esta es una estancia en el sur de Córdoba, que muy bien construida, muy bien construida. Se construyó en los años 30, 35, con un diseño, con un estilo inglés, y con algunas particularidades técnicas que hablan de un proyecto bastante bien desarrollado para la época. Muchos materiales, especialmente sanitarios y cerámicos, grifería, fueron traídos desde Europa, desde Francia, y los ladrillos se fabricaron allí mismo en el campo. Esto pertenecía este era el casco de una estancia de 10.000 hectáreas. Después se fueron vendiendo partes de la estancia, y una persona que yo conocía era el dueño, y cuando yo pude verla, fue también en los años 80, o sea, han pasado 40 años, y estas fotografías tienen 5 años, o sea que por 35 años también no se le hizo casi mantenimiento, o sea, solamente el mantenimiento correctivo cuando algo no funcionaba.
quiero ir a la primera. El techo era de chapa, pero chapas de esa época, ¿no es cierto?, que no tenían 1 metro, sino que creo que 70 centímetros, y tampoco existían los tornillos autoperforantes con arandela de neoprene. Por lo tanto, todas las chapas eran clavadas. También hay que analizar la implantación de este edificio, que es en un lugar que tiene vientos muy fuertes en distintas épocas del año. Entonces, la acción del viento sobre las chapas y los clavos hace que se empiecen a levantar, y bueno, y ese es el comienzo del ingreso de agua, como así también al tener clavos entran, forman una pila galvánica y comienza la oxidación de las chapas. Allí vemos cómo al retirar las chapas nos encontramos con que hay tierra, mucha tierra, las canaletas ya no funcionan más, al no funcionar no evacúan el agua, también se deposita las hojas de los árboles, se pudre, entra en putrefacción y comienza la oxidación de la chapa. Allí vemos cómo están las chapas sueltas, ¿no es cierto? Y nunca tuvieron un cambio, un recambio, así están desde los años 30. O sea que el edificio tiene 90 años, pero bastante bien conservado por la edad y por la falta de mantenimiento. Aquí podemos ver una boca de desagüe, ¿no es cierto?, un caño de desagüe de galvanizado. Allí podemos ver el estado de abandono que tenía toda la cubierta. Allí vemos las canaletas perforadas. Y un detalle importante que hace al confort de la vivienda es que los dormitorios estaban sobre vigas de pinotea y machimbrado de pinotea y con una cámara de aire con rejillas de ventilación. Eso da una garantía de durabilidad, ya que, y lo voy a mostrar en otra diapositiva, perdón, pero se me ha ido una foto. Ahí está, no, esta es la fotografía. Los materiales tienen una humedad de equilibrio, un punto de equilibrio, una humedad de equilibrio, y en el caso de la madera, la humedad de equilibrio entre el agua que absorbe y desorbe, la estabilidad se da en los 9,5% de humedad. Es más dañoso las alternancias del cambio de humedad que la humedad misma. Por ejemplo, hay un estudio que hizo muy interesante este ingeniero José Luis Gómez con el arquitecto Dantas también en un taller de investigación de la Facultad de Arquitectura hace unos años, donde hicieron un estudio sobre las maderas de la Compañía de Jesús. Y en la linterna habían podido acceder por unas puertas que tenían allí, pudieron acceder y ver que la madera se encontraba intacta. Ahora, la madera tenía casi 380 años, creo, y estaba intacta. Entonces, ¿cuál es el motivo por qué razón una madera puede durar tantos años sin que se pudra, entre en estado de putrefacción o que se debilite? Y bueno, la razón es que está muy bien protegida y con cámaras de aire que hacían que la humedad fuera constante. Hubo algo hasta humorístico de que fuimos a un congreso en Uruguay y el ingeniero Gómez dio la conferencia explicando que la madera había venido
en jangada desde el Paraguay hasta Santa Fe, y de ahí vino en carros hasta Córdoba, y de allí se construyó la iglesia de la Compañía de Jesús. Y él hablaba de los casi 400 años de durabilidad que había tenido la madera de la compañía. Bueno, la persona el otro conferencista que le seguía, tenía que hablar de la durabilidad del hormigón. Y bueno, nadie puede decir de que el hormigón va a durar, no sé cuánto va a durar, pero seguramente que es difícil, ¿no?, que un material hecho por el hombre pueda tener la misma durabilidad que tuvo la madera. En este caso, muy interesante ver cómo en un lugar donde tenían unas goteras, entonces esto iba teniendo alternancia en el porcentaje de humedad, y se dio en muy pocos lugares que la madera entró en putrefacción y se perforó. Allí podemos ver también de las chapas, pasaba el cielo raso, y bueno, cuando el cielo raso se perforaba, pasaban al piso de madera. En este caso, este cielo raso, que está hecho con metal desplegado y reboques, cemento, entró en oxidación, y bueno, ese fue el principio de las perforaciones. Bueno, la foto, creo que es la última, ¿no es cierto?, muestra el trabajo que se hizo, que demoró como 3 meses en hacerlo, reemplazando muchísimas maderas de la estructura del techo, y por supuesto cambiarle todas las chapas, cambiarle las canaletas, cambiarle las bajadas de agua. Bueno, y quedó un trabajo realmente muy bueno, y yo creo que si se da un mantenimiento adecuado, esta vivienda, yo no sé, pero puede durar muchísimos años, y creo que vale la pena la inversión que se ha hecho. La calefacción, por ejemplo, estamos hablando de los años 30, tenía un par de hogares con leña, ya que ahí hay muchos eucaliptos y se podía calentar la casa de esa forma, pero el dueño pidió calefacción por radiadores, pero ahí no hay gas, entonces se colocó una calefacción con radiadores, con una caldera eléctrica, que bueno, dio un buen resultado, ya que las paredes son gruesas y aíslan muy bien, y digamos en invierno se empiezan a cargar de calor, y la casa realmente resulta muy, muy, muy confortable. Bueno, lamentablemente lo iba a traer pensando que no iba a alcanzar el tiempo, no traje unas diapositivas, unas fotos de un edificio que pude ver en Barcelona, y voy a contar una par de anécdotas. Este ingeniero Calavera tiene esta empresa Intemac de control de calidad, y una empresa de control de calidad no construye ni proyecta, solamente controla. Y aprovecho esta oportunidad también para comentarles, que quizá ustedes no sepan, de lo que es ALCOMPAT, o los congresos de patología y control de calidad de la construcción. No sé, arquitectos Sani, si han tenido o pueden haber tenido noticias de esto o no han tenido noticias. Entonces aprovecho para comentar un poco. Cuando estuve en el Torroja en el año 85, allí se dio una amistad muy grande entre todos los compañeros, y cuando nos despedimos quedamos hicimos un pacto de realizar en nuestros países un congreso, algún evento que nos pudiera reunir nuevamente, y salir de este encierro que teníamos hasta ese momento, y era que el acceder a los conocimientos era muy dificultoso y costoso. Entonces dijimos, bueno, nosotros podríamos tener algo en nuestros países que nos aglutine y poder traer los profesores o lo que sea. Regresamos cada uno a su hogar,
Y en el año 89, 90, yo era gerente de mantenimiento del complejo ferial Córdoba, y allí se dio una oportunidad, había una gran crisis y había que hacer eventos para que produjeran ingresos, y yo propuse de que se hiciera un congreso de patología y control de calidad, y bueno, lo cual logramos el apoyo del Instituto Torroja y de toda la gente de las instituciones, de los profesores que nos habían dado clase. Tuvo una gran acogida, y se hizo una difusión por carta con los medios que teníamos en ese momento para divulgar el congreso, que finalmente se dio en el año 91. Fue el primer congreso iberoamericano de patología de la construcción y control de la calidad, de la cual yo fui el presidente del primer congreso. Vinieron casi 200 personas desde México hasta Uruguay, Brasil, Paraguay, distintos países, República Dominicana, que cada uno con su trabajo, usamos el banco de datos del Instituto Torroja, mandamos la carta, se presentaron 110 trabajos y vinieron 185 personas, y fue de un éxito notable. Y ahí se dio inicio formamos una asociación internacional que hoy día funciona con el nombre de ALCONPAT. Ustedes pueden buscarlo por internet. Hay dos versiones, la ALCONPAT internacional y la ALCONPAT nacional, de la cual el arquitecto Sani forma parte de la comisión de una serie de personas, ingenieros y arquitectos de Córdoba, de mucho prestigio, y que están trabajando, son docentes de universidades con mucha inquietud y con muchas ganas, ya que en esto no hay dinero y solamente la pasión de querer divulgar esto para que la mayor cantidad de gente pueda acceder al conocimiento. Fue en esos trámites de la generación del Congreso que ideamos un comité científico que reuniría todos los trabajos en Madrid, y bueno, este complejo ferial tenía disponible pasaje por canje de publicidad estática, y yo me pude desplazar con todos los trabajos, y entonces profesor Calavera, que realmente ha hecho del control de calidad una situación, un plan de vida del control de calidad y la patología de la construcción, un plan de vida, me preguntó si no me interesaría conocer algunas de las obras que ellos controlaban. Y por supuesto que yo accedí, ¿no es cierto? Y estaban trabajando ya sobre las obras para las Olimpiadas del año 92. Estamos hablando del año enero o diciembre del 90 o enero del 91, no recuerdo bien. Y entonces me hizo llevar con un jefe de control de calidad a ver un edificio en Barcelona. Y este edificio era un edificio de 50 pisos, con estructura metálica, con perfiles PNI del 700, 800, con plaquetas unidas por bulones, y tenía 50 pisos. Entonces, este ingeniero me condujo por ejemplo, primero a un galpón donde estaban las oficinas con un pasillo al medio. De un lado estaba la empresa constructora y de otro lado la empresa de calidad. Y los ingenieros de calidad lo que hacen es docencia en obra. Se van controlando cada parte del edificio. Ya iban por el piso número 10 o piso 20. Y allí me mostró, por ejemplo, que los baños era un edificio digamos, para ese momento de un gran desarrollo tecnológico. Los baños eran finlandeses y venían todos envueltos, encapsulados y probados, y hasta con los azulejos puestos, digamos, y tenían las instalaciones en espera para conectarlos. O sea que el baño, se sacaba el polietileno y la madera y estaba el baño funcionando. Y la carpintería estaba retirada de la estructura principal, que tenía las cruces de San Andrés y revestidas en epoxi por la niebla salina, y
luego venía la carpintería, el Corte Inglés, y entonces yo le pregunté, porque España no tiene tradición ni conocimiento de edificios metálicos, como tiene Inglaterra o como tiene Estados Unidos. Entonces yo le pregunté, ¿y quiénes arman la estructura metálica? Ah, dice, son británicos. ¿Y quiénes colocan la carpintería de aluminio de los Corte Inglés? Ah, esos son italianos. Bueno, o sea, había una sumatoria de gente muy experimentada en todas estas áreas que permitía construir un edificio de una gran calidad. ¿Por qué? Un edificio de esa complejidad requiere de un proyecto muy, pero muy bien desarrollado en todos sus aspectos. Intemac hizo el control completo, desde el proyecto, los cálculos, hasta el control de los materiales y control de la ejecución. Repito, estas empresas no construyen ni proyectan, sino que controlan. Ahora alguien puede preguntarse, bueno, ¿cuánto cuesta el control de calidad? Según sus palabras, el control de calidad de un edificio de esta complejidad cuesta solamente digo porque me parece bajo, el 4% del costo del edificio va destinado. Pero eso es un costo que se conoce desde el comienzo y que da una garantía de calidad. El otro costo, el costo de la no calidad, uno no sabe si va a ser el 4, el 10 o el 50%. Me explicaba este ingeniero Jorge Jordán Urríez de la Riva, se llamaba el ingeniero doctor ingeniero que me acompañó, y me comentaba que al frente había, quiero introducir algo más. Por ejemplo, cómo se controlan las columnas, que ya vienen de unos talleres con las perforaciones que deben ser exactas al milímetro. Ahí no existen los 5 centímetros, ni los 5 milímetros. El bulón entra justo. Entonces, si hay 100 columnas y por un plan de muestreo agarran 18, si de las 18 una tiene una baja en la tensión de la tuerca, digamos, se controlan todas. Y a su vez se sacan las muestras y se llevan al laboratorio. Tiene un laboratorio en Madrid donde se hacen todos los ensayos de acuerdo a las normas alemanas DIN de la calidad de los bulones que van a sostener la estructura metálica. Todo se hace con un gran rigor y una conciencia que tienen de lo que es el control de calidad. Pero al frente había otro edificio de la misma altura, que tenía el núcleo de hormigón armado donde estaban los ascensores y después vigas que concurrían, digamos, de forma perpendicular a las vigas que estaban de hormigón de la parte perimetral, apoyaban en la caja de ascensor y en la viga perimetral. Ahora, este edificio no tenía control de calidad y me llevó a ver lo que es un edificio que no tenía control de calidad. Bueno, la imagen es muy distinta porque me mostró que había vigas que debían apoyar en la caja de ascensores. El edificio era cuadrado, por decir 50 por 50, y el núcleo tenía 15 por 15. Las vigas debían ser todas perpendiculares a la caja de ascensores, y pude ver con mis propios ojos, y no lo tengo en fotografías, que había, en algunos casos, las vigas apoyaban en ménsulas por errores o de cálculo o de construcción o de lo que sea. Al estar ausente el control de calidad, se habían visto forzados a darle soluciones que estaban fuera de programa. Bueno, ese es el costo de la no calidad. Comparto esto con ustedes porque este ingeniero me brindó esta gran posibilidad de conocer un poco por dentro cómo funciona el control de calidad, ya que vuelvo a la charla que mantuvimos esta tarde, y es de que si algo hay que controlar es el proyecto. Y él me decía, si a mí me dan para elegir qué controlar, y yo controlo el proyecto, dice. Y si yo tengo el diagnóstico en una mano, en la otra mano ya tengo la solución. O sea, ha hecho de su vida todo un real monto, ha dado su vida por el control de la calidad de toda su persona, y vale la pena conocerlo. Ha recibido numerosos premios, ha escrito numerosos libros.
Y bueno, después de allí me dijo si quería ir a Sevilla y le dijo por supuesto que sí. Y fuimos a controlar, ver el control que estaba haciendo Intemac de un puente atirantado que creo que lo diseñó Calatrava. Bueno, hasta aquí con las cosas que yo he podido comentarle de toda esta temática. Eh, Espero que les haya sido útil y me gustaría a partir de este momento, si tienen alguna pregunta para mí o para el arquitecto Sani, que está también presente, o sobre comentarios sobre los contenidos, sobre la temática o la forma que se han dado, si han sido útiles o no, sin ningún miedo. Aquí estamos al frente para que ustedes digan y comenten lo que, lo que crean conveniente. Quedo en disponibilidad de ustedes. No sé si el arquitecto Enrique quiere decir algo, agregar algo más a esto, si no queda abierto. No, no, Dante, de mi parte, clarísimo, muy clarito todo, realmente da y seguramente lo vamos a hacer, algo un poco más extenso eh, este año o el año que viene, seguramente, porque el tema da para mucho más, ¿no? Acá es como que lo has presentado con mucha claridad, pero da para seguir profundizando. Así. Bueno, no hay preguntas. Sí me parece, Dante, muy importante recalcar que así como has mostrado las estadísticas, y las estadísticas demostraban que en todos los países, vos y pusiste el acento en Estados Unidos, pero en esa tabla que mostraste, en todos los países los errores de proyecto significaban un porcentaje de arriba del 40%, en algún caso casi el 50% había, y sin embargo poco control de calidad se hace sobre los proyectos acá, ¿no? A veces puede haber control de calidad sobre la ejecución, pero no hay mayoritariamente control de calidad de proyectos. Digo, tenemos las estadísticas que nos muestran eso, vemos que ya ha pasado y sabemos que es el punto débil. ¿Por qué no lo controlamos, no? Bueno, yo creo que cualquier arquitecto debería poder controlar, hacer un plan de control, un plan de mantenimiento para un edificio. Y cualquier arquitecto podría hacer un control de calidad, autocontrol de calidad. Yo mostré estas, le llamo la cajita de herramientas, porque son de fácil acceso, y yo he hecho un trabajo que no, es imposible mostrar todo, no dan los tiempos, ¿no? Sobre la cubierta, y aplicando, y estamos a prueba y error, repitiendo a veces la misma solución. Si yo tuviera aquí la foto, y será a lo mejor en otra oportunidad, pero he trabajado mucho con cubiertas de bancos. Y me acuerdo, tengo fotografías de donde han puesto, es como una cebolla, la membrana esta, y después la otra, y después la membrana en pasta, y después, bueno, y no se sacan ni siquiera una conclusión del por qué, y se preguntan, no nos preguntamos, digamos, porque yo también estaba en eso, si una membrana puede ir al exterior o no, y en qué caso, o si debería tener una protección o no. Tenemos una resistencia muy grande al cambio, a lo nuevo, y miren, hasta no hace muchos años, y yo lo tengo en fotos también, el pliego de especificaciones técnicas de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, que lo teníamos en la facultad, ¿no es cierto?, para estudiar, indican tipos de cubierta, la A, B y la C, donde el embudo que recibe el agua está en la parte de arriba de la cubierta y no a ras de la losa, por lo tanto por los costados se mete el agua, y donde dice que todos los materiales de la obra que sobran de la obra se pueden tirar para la aislación térmica. Bueno, si uno le hace caso a esas especificaciones de los manuales, de esos pliegos, va directamente a un fracaso total. Y si hay algo que debemos cuidar nosotros los arquitectos, es no fracasar, o sea, debemos ser confiables. El cliente, yo digo que el cliente está desprotegido porque se entera tarde,
y alguien que va a vender una casa le hace unos retoques y después se encuentra a poco tiempo con todos los problemas. Yo creo que nosotros somos responsables y tenemos un grado de inconsciencia al no tratar de mejorar esto. Tenemos que mejorar de alguna forma, aunque sea con el autocontrol, sino contratando a un especialista. O vamos al especialista solamente cuando ya para un cálculo a lo mejor, o para el aire acondicionado, pero todas las demás cosas las absorbemos con mucha irresponsabilidad. El usuario está desprotegido. Ahora digo yo, también me lo he preguntado, ¿nosotros estamos protegidos? Yo creo que no. Todavía no hay una industria del juicio para los que hacen obras, tanto proyectistas como los que ejecutan la obra. No hay una industria. Pero si el arquitecto le generó una vivienda no tiene protección solar, no entra el sol en las habitaciones, tiene un niño con problemas de... Y bueno, y eso con justicia, digamos, el propietario puede pedirle una restitución, un recambio o lo que sea. Yo creo que no hemos tomado conciencia todavía. Pero nosotros tenemos un atraso en muchos aspectos. En una oportunidad, un magistrado de Córdoba, no voy a decir el nombre por supuesto, fue a la universidad a buscar que lo asistieran para hacer una pericia sobre una vivienda importante en un barrio cerrado. Y entonces, bueno, me tocó a mí, ¿no es cierto?, encarar este trabajo. Y bueno, pude ver todas las cosas que estaban mal y que no respondían, por decir algo. La fundación de la galería decía que debía ser a 2 metros y tenía apenas 50 centímetros, tenía grietas, fisuras, paso de... Bueno, las tenía todas. Pero no solamente eso, en el aspecto técnico. Y esto es ya... depende de cada persona y seguramente son muy pocos los que hacen esto. Este magistrado le había abierto una cuenta corriente en este barrio para que retirara de una ferretería los materiales y los llevara, pero también sacaba para otras obras. Bueno, realmente le falsificó la firma. Bueno, entonces cuando yo hice todo el informe, le hice referencia, me dijo, por favor, referencias de todas estas referencias de los libros que tenía yo, le puse, y armé realmente algo que cuando lo terminé dijo, doctor, usted tiene todas las de ganar. Y ahí me sorprendió la respuesta, no lo sé. ¿Cómo no? No puede ser. O sea, el usuario, aunque sea un magistrado, también puede estar desprotegido. Y el arquitecto también está desprotegido. ¿Cómo se puede proteger el arquitecto? Es con la formación y la motivación. La psicología organizacional lo muestra con claridad. Si uno no sabe algo, tiene que ir a buscarlo. Pero en las épocas nuestras, digamos, yo soy más viejo, era dificultoso llegar al conocimiento. Y si había un gran logro, de lo cual yo me siento satisfecho, es haber logrado que mediante esta asociación, el Compact, ¿no es cierto?, ya en el mes de octubre se va a desarrollar el 15º Congreso de Patología y Control de Calidad que se está preparando en este momento vía Zoom. Bueno, yo voy a agregar algo más porque me siento cierta pasión por otros temas también, no solamente por los técnicos de la construcción, tengo mucha pasión por eso, pero también hay otro tema que es el de la comunicación y que lo desarrollaré si hay oportunidad más adelante. Hice un manual de la no calidad, o sea, todo lo que uno debe hacer para que una obra resulte necesariamente mal. Y recurrí a una psicóloga, amiga, muy bien formada, ¿no es cierto?, para que me explicara por qué. Y me apareció un científico que trabaja con la comunicación. El nombre es difícil de pronunciar, pero es algo así como Wailaski, austríaco, formado en psicología y filosofía en una universidad en Venecia, y rescaté algunos conceptos de él y otros de un profesor del Torroja
Álvaro García Meseguer, que ha escrito libros de Hormigón Armado, ya fallecido, una gran persona, muy querido en toda Latinoamérica, que él decía que una persona puede pensar 400 palabras por minuto, hablar 100 palabras por minuto. Quiere decir que la 3/4 parte del tiempo los puede aprovechar para anotar, reflexionar, agregar algo en su cuaderno, y no tener durante esas 3/4 partes del tiempo de esa conferencia, usarlo para vacaciones mentales o para tomarse recreos o decir, mirá qué viejo que está, o mirá, tiene que usar anteojos. O sea, ese tiempo no se aprovecha. Pero hay otra cosa que no es muy buena, y es de que en 48 horas nos hemos olvidado del 50% de lo que hemos escuchado. Y también este profesor Wailaski de las comunicaciones decía algo muy importante. Dentro de las comunicaciones no existe la no comunicación. ¿Cómo que no existe la no comunicación? No existe el no comunicarse. La única forma de no comunicarse es si el náufrago está en una isla y agarra una botella, escribe un mensaje, le pone un corcho y la tira. Si nadie lee el mensaje, nadie la encuentra, eso es no comunicarse. Si alguien encuentra la botella, la abre y lee, se comunica. Entonces, como no existe el no comunicarse, yo tengo que pensar que los que me están escuchando se han comunicado conmigo, a pesar de que no han hablado. Yo sé que se han comunicado, porque eso es comunicación. Cuando hay un emisor y un receptor, eso es comunicación. Por lo tanto, me deja a mí, digamos, pensando que, bueno, o era muy aburrido, o era muy larga, o esto, lo otro, o está todo bien. Están todas las posibilidades abiertas. Así que si alguien puede decir algo para acompañarnos en esto, yo se lo agradezco. Y si no, bueno, será hasta pronto. Dante, que quería comentar con esto que estábamos hablando antes, de que vos dijiste la posibilidad, porque a veces en obras chicas un profesional no tiene por ahí la posibilidad, los medios económicos, de contratar una auditoría de proyecto, ni una auditoría de obra menos. Pero puede hacer un autochequeo, ¿no es cierto? Un autocontrol. Sí. Nosotros con un colega, profesor de la facultad, el arquitecto Yoles, Alejandro Yoles, estamos escribiendo un libro. En realidad todo nació escribiendo apuntes para los alumnos en la cátedra de Construcciones 2, que es sobre edificios en altura. Y bueno, ya escribimos tantos apuntes que los vamos a recopilar y a armarlos en formato de libro. Y entre otras cosas, hemos hecho una matriz de autocontrol, que es como un checklist para cada rubro: instalaciones, envolventes y estructura, los tres ejes principales de un edificio en altura, ¿no? En donde vamos poniendo variables en horizontal, en las filas, vamos poniendo distintas variables a tener en cuenta, y en vertical hay 3 columnas, una pintada, es como un semáforo, una pintada de verde, una de amarillo y una de rojo. Y en cada columna vamos explicando sobre esa variable, ¿no es cierto?, que está en la fila. A ver, si tuvo en cuenta esto, esto y esto, tuvo en cuenta esto y esto, pero no esto y esto, y de acuerdo a eso vas viendo si estás en el amarillo, en el verde o en el rojo. Si estás en el rojo, es altamente preocupante, Claro, va a ser con muchos problemas. el color indica. Claro. Y si está en verde, está razonablemente bien, digamos. Digo, esto puede servir para quien hace una obra chica, que no tiene posibilidad, ¿no?, de una auditoría externa, autocontrolarse. ¿Mm? Sí, yo creo que es totalmente posible, y mirando lo que se prestaron atención sobre el Qualitec, ¿no es cierto? Ahí uno se puede orientar para decir, bueno, qué infraestructura tiene la casa,
qué posibilidades de falla, dónde se pueden dar las fallas. claro. En fin, ¿no? Yo creo que el autocontrol se puede y se debe exigir que el arquitecto brinde todos estos elementos, ¿no es cierto?, previo a haber hecho este autocontrol que seguramente va a encontrar fallas, ¿eh? Imposible que no las encuentre. Y no hace falta errarle, no hace falta tener un colapso, no hace falta tener gastos en mantenimiento correctivo, ir a la prueba y error, no hace falta. Yo creo que uno mismo puede hacer. Lo que hay que hacer es ponerse a estudiar, ¿no es cierto? Y bueno, y esto que ustedes están pensando me parece que es de una utilidad muy grande, sobre todo que estamos en la Argentina, somos de Córdoba y sabemos cómo es el medio, nos conocemos todos, sabemos cuál es la formación también que hemos recibido, que yo creo que no hay que conformarse, como ha sido tu caso, el mío y tantos otros, ¿no es cierto?, de que uno tiene que ir superar la instancia del grado, ¿no es cierto? No creo que nos alcanza. Yo pensaba, me acuerdo, digo, bueno, ¿cuántas? A mí me tocó el taller total entre los años, era el año 71 al 78, que vine un poco más grande a estudiar a Córdoba. ¿Cuántas clases de cubierta tuve? Y yo creo que fueron 2, porque un día hubo huelga, el otro día no sé qué pasó, se enfermó el profesor, y tuve 2, y con 2 clases cubiertas no alcanza ni para entrar en el tema. Entonces, si yo no refuerzo eso, bueno, los fracasos se van a dar en forma continua, ¿no? Fracaso, descrédito, pérdida de dinero, y no estar rezando cuando llueve, que mañana no me llamen porque me pasó agua. Eso ocurre a menudo, ¿no? Sí, yo creo en la formación de grado se presentan los temas, es como que ves los títulos de los temas, ¿no? Imposible poder desarrollar todo. Yo vengo peleando en nuestra facultad, vengo peleando y vengo perdiendo desde hace años y años, con que me parece increíble que un arquitecto se reciba y que no hayamos tenido un año, uno aunque sea, de geotecnia. No digo para que vayamos a hacer estudios de suelos nosotros, porque en un año no alcanzaría. Digo para, aunque sea, poder entender cuando dialogamos con un geotécnico o con un geólogo, poder entender aunque sea el lenguaje, te dan un informe, un estudio de suelos, poder leerlo, poder sacar conclusiones. Interpretarlo. Porque ¿sabés en qué se cae muchas veces, Dante? En delegar la toma de decisiones al especialista. Y eso es un error porque voy a hacer las fundaciones que me dijo el geotécnico, claro, o peor, que me dijo el geólogo. Digo peor, claro, porque el geólogo no sabe de construcción. No sabe de construcción. Claro, sabe de suelo, pero no de construcción. Pero aunque fuera un ingeniero geotécnico, me parece que no hay que delegar. No. Uno contrata a un especialista y lo escucha. Y hay que discutirle también. Y hay que, claro, la toma de decisión, porque la responsabilidad no se delega. El proyectista, el director técnico sigue siendo, y uno no puede decir, no, yo hice mal porque me aconsejó. Me lo dijo, tal. Claro. Mira, yo quería agregarle algo más, ya que salió este tema, de que con Dantas en este gabinete de tecnología aplicada, era para estudiantes que ya habían rendido y aprobado las tecnológicas, las materias tecnológicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya ahí, a partir de ese momento no recibían más, después viene la tesis, qué sé yo, o sea, el que no se formó hasta ahí, y era una semipresencial, digamos, donde elegían una obra, hacían una simulación de dirección técnica, después venían a la facultad con un listado de chequeo que le habíamos preparado, hablábamos sobre los temas y aparecían todos los temas. Pero yo siempre hacía una pregunta y le decía, ¿ustedes saben cuánto pesa un metro cúbico de poliestireno expandido, un metro cúbico de agua, un metro cúbico de hormigón y un metro cúbico de cemento? Bueno, la respuesta nosotros la sabemos, pero muy pocos la contestaban, de que un metro cúbico de poliestireno expandido entra entre 2 y 35 kilos, y que el agua son 1000 kilos, esa sí la sabían, pero que el cemento
pesa 4.000 kilos el metro cúbico y que el hormigón 2,4, sí, ese también un poco, pero, pero la tecnología, es la física, la química, parecen que son inabordables, ¿no? Hay una gran carencia que probablemente viene del secundario también, pero son materias que habría que incrementar el horario y, en fin, ¿no? Que salgan a la calle para enfrentarse con otras profesiones, con otro caudal de conocimiento, con más firmeza, digamos. Sí, 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 es así. Yo siempre me acuerdo, antes lo nombraste a Pisi, a mi Sí, querido maestro, y siempre Pisi, yo me acuerdo la primera vez que me le acerqué, estaba recién recibido, antes de entrar con él a trabajar, y le dije, arquitecto, yo quiero estudiar patología como usted. Le digo, ¿por dónde empiezo? Y me dijo, no me voy a olvidar nunca. Además era muy ácido, Pisi, para contestarte, es muy irónico. Y me dijo, pero no con ironía, me lo dijo de verdad y ahora yo le aconsejo lo mismo a los chicos cuando me preguntan. Me dijo, comprate un libro de física y uno de química. Empezá por química general inorgánica y después química orgánica. Empecé con esas dos cosas. Y cuando yo hice especialización en patología, nos mataron, hay tres materias que nos mataron, digo, de carga horaria, ¿no? Era geotecnia, estructura y química. Eh, Esas tres cosas son fundamentales para sí. patología estructural, Bueno, geotecnia y estructura. Y eh, el es resto de probable patologías que, química es es fundamental. probable, es probable que no te haya contado, no sepas, pero yo soy técnico químico industrial y trabajé en distintas fábricas en Villa María. Y bueno, frustrado por ser un técnico y que no iba nunca a llegar un poco más alto, eh, me vine a Córdoba a estudiar arquitectura. Pero en la base de química es fundamental, fundamental. Bueno, y con esto yo creo que ya he cumplido con todo. Ya se han comunicado conmigo porque no me han hablado, se han comunicado, así que... Hay mensajes en el chat de Dante de Ay, agradecimiento, sí, 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 de bueno, agradecimiento y bueno, después de me lo hace llegar felicitaciones. entonces. Bueno, Sí, es que yo no sé realmente cómo se hace para grabarlos y guardarlos, pero bueno, seguramente Luis va a saber eso. yo quiero decirle como última cosa a todos los que me han escuchado, de que no duden en comunicarse con Alcompat, con el arquitecto Sani, que le dé los datos, porque ahí se dan cursos y se puede acceder a documentación, a libros, en fin. Es una asociación que hoy tiene en la internacional miles de socios y que abarca no solamente Iberoamérica, sino hasta India, hay gente, vos lo sabés bien, de todas partes del mundo. Desde ese núcleo de tres que empezamos a trabajar sobre esto en el año 91, hoy día somos miles y estamos muy contentos por esto. En el último Simpar, Dante, el Simpar, le Sí, cuento a la gente, sí, son los congresos de patología estructural, es solo estructural. patología estructural. El último Simpar, que fue el año pasado durante la pandemia en Lisboa, llegó a haber en algún momento 4.500 4.500 personas conectadas a Increíble, conferencias. Sí, increíble. sí, Bueno, sí. y la última, De sí, todo esta el es la mundo, última. ¿eh? Sí, esta es la última cosa que digo y es de que si alguno quiere hacer una consulta privada, me escribe a dantedomene@gmail.com. Ya está, todo con minúsculas, todo junto, Dante Domene, y me escribe y yo le voy a contestar. Ahora tengo tiempo para hacerlo, así que con mucho gusto. Bueno, ha sido un gusto y muchas gracias, Enrique, por tu invitación y de paso hemos charlado un poco. Espero Bueno, que no se hayan aburrido tanto. no, por supuesto que no, Bueno, Dante. Muchas gracias por todo. Estuvo muy bueno todo. Bueno, y un saludo para todos. Seguimos en contacto. gracias. Seguimos. Chau. Chao.